Igualmente, bueno, quisiéramos preguntarle si usted quedó satisfecha primero con el mensaje del presidente de la República anoche. Evidentemente es insuficiente, pero quiero poner una voz de serenidad y de pleno cumplimiento al mandato constitucional en esta hora, para invocar al Parlamento Nacional que no adopte decisiones precipitadas. Es evidente que todo el país está esperando una explicación completa, cabal, que tiene que brindarse en distintos foros, en el parlamentario como en la Fiscalía de la Nación, y no podrá ser el caso de la Fiscalía, pero sí en el Parlamento. Evidentemente eso tendrá que ser público para que todo el país lo conozca. Creo que así como existen mecanismos constitucionales que los parlamentarios pueden plantear, cualquier pedido que se discute esta tarde en la eventualidad, o en este día, en la eventualidad de admitirse la solicitud de vacancia, tiene necesariamente que darse la oportunidad que la persona, que el presidente de la República exponga ante el Congreso y ante el país sus puntos de vista. Por eso creo que es una hora de serenidad y de tranquilidad, porque el primer deber del presidente de la República es explicar, y explicar exhaustivamente y sin detalles, es decir, sin excluir detalles. Y el deber del Parlamento y de todos los peruanos es escucharlo. No nos precipitemos, permitamos que fluya la información necesaria, y solo después de haber escuchado con toda atención el deber del presidente de la República de explicar y el deber del Parlamento de escuchar, deberían tomarse decisiones políticas las que correspondan. Pero primero, este es el momento de escuchar y no de precipitarse en una batalla campal que a nada conduce. Correcto. Ayer el mensaje del presidente, que prácticamente todo el país esperaba, se dio casi a la medianoche. ¿Consideró usted entonces que demoró bastante? ¿Fue bien manejado? ¿Fue grabado? ¿Fue editado además? Incluso algunos de los oficialistas adelantaron que no iba a renunciar y luego salió el mensaje. Entonces la forma en que se comunica y en los tiempos en que se comunica el presidente, ¿le hace pensar a usted que hay un adecuado manejo de la crisis? La urgencia que el país tiene frente a las contradicciones que se han advertido de saber la verdad no se limita a una declaración. Me parece que tiene que haber una explicación pormenorizada, detallada, serena, con las pruebas al canto, mostrándose, sin un cargamontón. Yo también espero que la comisión que lo reciba, o eventualmente el pleno donde correspondiera, que permitan al presidente de la República explicar detalladamente cada una de las cosas que tenga que decir, para que todos podamos primero conocer la información, tener la palabra de la persona a la que se le está imputando una supuesta inconducta o un conflicto de intereses, y podamos sobre esa base hacer un juicio justo. Exige no la cortedad de una declaración simplemente impactante o de una declaración, sino de profundidad y detalle. Por eso insisto, el deber del presidente de la República en esta hora es explicar, y explicar exhaustiva y detalladamente. El deber de todo buen peruano, comenzando por los parlamentarios y pasando por el más humilde de los peruanos, es escuchar a quien elegimos como presidente de la República para que nos diga su palabra. Y solo cuando tengamos esa información cabal, cosa que debe ser en los próximos días, podríamos todos estar en posibilidades de tomar y de ver la mejor solución posible. Y la que sea, tiene que ajustarse estrictamente al mandato constitucional. Por eso mi llamado a bajar la temperatura, a ser serenos. La democracia peruana, en eso le doy la razón al presidente de la República, nos ha costado mucho tiempo recuperarla, y no es una hora para que la exaltación, la precipitación o el apasionamiento político conduzcan a una crisis política en el país. Eso no es lo maduro y lo sereno, no es lo que el Perú merece. El presidente debe explicar, y debe explicar exhaustivamente ante el foro parlamentario y obviamente ante la Fiscalía pertinente, y los peruanos, comenzando por los parlamentarios, pero llegando al más humilde de los peruanos, tenemos que tener la serenidad, la responsabilidad y la tranquilidad de saberlo escuchar, y solo después de eso tomar las mejores decisiones. Correcto. Y desde su punto de vista, además de tomarse el tiempo para tomar justamente las mejores decisiones, ¿cuál podría ser el mejor camino para salir de esta crisis? Primero sepamos bien cuál es la información y si realmente existe o no el conflicto que se ha planteado. Eso es lo primero que yo como peruana quiero saber con cabalidad y con conocimiento. Pero ya el presidente de la República en 5 oportunidades, si no me equivoco, en 5 oportunidades dijo que no había tenido vínculo alguno con Odebrecht. El problema
Ajá. El problema que el presidente de la República hoy día enfrenta es un problema político, porque hay contradicciones en sus declaraciones. Ese es el problema político que afronta, que los peruanos nos sentimos en la incertidumbre o ante la sensación que se dijo una información y luego había una contradicción. Ese es el gran problema. Un presidente de la República que que pierde credibilidad por contradicciones, pero de todas maneras está en su derecho de poder dar una explicación cabal final y sobre esa base juzguemos. En la eventualidad que estuviéramos ante una situación de una crisis insoluble con el presidente de la República, hay que seguir el cauce constitucional que corresponde, debiendo el Parlamento tomar una decisión y debiendo, por supuesto, tener una sucesión, si fuera el caso. Pero primero, yo no me quiero adelantar, primero este es el deber del presidente de informar y de informar exhaustivamente, ya no una frase, ya una media palabra, no, una explicación cabal que tome el tiempo que tome y que se transmita abiertamente por todos los medios de comunicación para que el último peruano del último lugar del Perú sepa qué pasó y que se descarte o se confirme si hubo tal contradicción, pero sepamos la verdad. Y a la luz de esa verdad, pues habrá que seguir los cauces constitucionales que correspondan para darle al Perú estabilidad y tranquilidad, sin precipitaciones, sin alteraciones, sin exaltaciones y sin pasión. Esa es mi vocación de buena fe como peruana. El Perú no merece estar en una hoguera, el Perú no merece, como dice hoy día un medio informático, es una hora de grandeza en medio de la dificultad, y esa es la invocación que habría que hacer a todas las fuerzas parlamentarias, pero que tendríamos todos los peruanos que hacer. Señor Presidente de la República, usted tiene que explicar minuciosa y exhaustivamente. Amigos y compatriotas peruanos, todos tenemos el deber con sensatez y con serenidad de escuchar esa información y a la luz de ella ver cuál es la mejor decisión a tomar. Correcto. Para terminar, ¿qué papel cree usted que juega Vizcarra? ¿Cuál es la importancia en este caso que se viene, yo no sé, para el vicepresidente Martín Vizcarra, que entiendo está por llegar al Perú? Bueno, no me quiero adelantar nuevamente, creo que las decisiones tienen que tomarse a la luz de la información. Si la crisis condujera a un necesario relevo, evidentemente el llamado a sucederlo es el vicepresidente. Pero yo insisto que las cosas tienen su calendario y su tiempo y que a nada conduce en medio de un momento de dificultad la exaltación. Mi llamado es a la serenidad, al momento y a la actuación coherente de todos. La lealtad de quienes secundamos al presidente de la República, porque yo también fui una votante suya, la lealtad de sus ministros de Estado, no es una hora de correr, sino de estar al lado de su presidente, de aconsejarlo, de apoyarlo, y la lealtad democrática para con el país de las fuerzas opositoras, porque este no es un momento de exaltación. Hay que poner por encima de todo el interés del Perú, y al Perú le interesa que aunque tengamos una crisis, pudiéramos salir de ella del modo constitucional ejemplar y más adecuado que corresponda. Pero insisto, no me quiero adelantar, me parece que el momento es el deber del presidente de explicar y simultáneamente el derecho y el deber de todos nosotros los peruanos de escuchar con tranquilidad. Nada de precipitaciones, nada de exaltaciones, el Perú no es una hoguera, la política no es un ring de box, la política es un espacio de serenidad y de racionalidad para que el Perú salga adelante aún de un momento tan difícil como este. Muy bien, la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, muchísimas gracias por sus palabras aquí, sus reflexiones en Canal N. Nos vamos inmediatamente con Stephanie Medina.